Muchachas, ¿cómo están? Qué Hola, gusto saludarlas. Hola. Hola, bienvenidas a un episodio más del podcast del Pato. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy agradecidas por la invitación. No, Muy es un contentas. placer que estén con nosotros. El día de hoy vamos a entablar un tema muy importante. Un tema que la verdad a muchos nos tiene un poco preocupados, pero también hay que estar informados sobre el tema de la salud mental. Y para eso tenemos invitadas como lo es Elizabeth Alfaro, comunicóloga, psicóloga. Correcto. Hola, Muy ¿qué tal? bien. Buenas Y noches. tenemos días. a Tsiri Herrera. Hola. Atsiri Herrera, especialista en género y derechos humanos, licenciada en psicología. Ok, ¿cómo están? Muy bien, aquí. Pues vamos a hablar de este tema que es muy Platicando. importante, ¿no? Hablemos de la salud mental. Eh, Hablemos de la importancia de la salud mental, chicas. ¿Por qué es importante? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Qué es la salud mental para empezar? ¿Cómo vemos nosotros la salud mental? ¿Cómo la definirías tú? Yo creo que es un estado de bienestar. Y el bienestar puede depender de muchísimas cosas, de muchos factores. Creo que enfocar la salud mental a una receta mágica es una puerta equivocada. No creo que vaya por ahí. Yo la definiría como bienestar. Ok, yo lo definiría más bien también como esa parte de cuando una persona logra estar lo más cerca de su concepto de felicidad, lo que sea que esto signifique, ¿no? Para mí felicidad puede ser tener un trabajo, para mí felicidad puede ser estar acariciando a mi perro, ¿no? Etcétera. Pero creo que, eh, porque luego el concepto de salud va muy relacionado a la ausencia de enfermedad, pero pues Ujú. sería como muy complejo llegar realmente a ese estado, creería yo. Me parece una utopía que perseguimos todos los días, ¿no? Pero al final de cuentas creo que cuando más cerca esté una persona de su propio concepto de felicidad, para mí eso sería como una persona sana, ¿no? Muy Sí, bien. totalmente. ¿Y por qué decimos todos de que un psicólogo o un psiquiatra es para una persona que está enferma, una persona que está loca? Una persona que está loca. Sí, sobre todo creo que va más por ahí lo que nos han impuesto, ¿no? O sea, Sí. desde chavito, yo, ay no, Con el psicólogo no. ese niño está loco y lo tienen que llevar con un psicólogo. Por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Si es un niño problemático, significa que algo no anda del todo bien, mándalo al psicólogo. Y que es un discurso que justo funciona, creo yo, sobre todo hace unos años atrás, que te gusta, a lo mejor unos 5 o 7 años, en los que sí estaba muy impuesto el poder decir, es que luchar contra este discurso, ¿no? De es que quienes van al psicólogo es porque están locos y quienes se dedican a la salud mental, como imponer un poco a ver, no, se trata de esto, se trata de acceder a esa cercanía con la felicidad y poder imponer este discurso y quitar el tema de la locura. Pero ahora justo creo que hay también una sobreexplotación del término y de decir, es que si algo va mal en tu vida, vete al psicólogo. O sea, y yo me planto con una amiga platicando de que hoy está esta situación, híjole, no, es que tienes que ir al psicólogo. No, este es un enfermo, estás enfermo, este está Estás enferma, enfermo, necesita ir con un psicólogo. Porque ahora, ¿todos necesitamos un psicólogo, un psiquiatra? Esa es una pregunta como bien relevante, ¿no? Digo, previo a la grabación estábamos conversando también un poco sobre el tema y decimos no. Sobre todo, al menos la experiencia que yo comparto con Atsiri desde una perspectiva que se llama acompañamiento psicosocial, que tiene que ver mucho más con un tema de un bienestar comunitario, digámoslo así, un bienestar colectivo, porque somos fieles creyentes de esta parte de, por supuesto, la subjetividad dentro del tema de la salud mental es como fundamental para poder entender cómo es que funciona el psiquismo de una persona, pero también creemos que es muchas veces la comunidad quien nos cura o la comunidad quien nos sana.
Entonces, desde esa parte de también construir salud mental desde lo colectivo, hace que no todo necesite una terapia en específico, ¿no? Por ejemplo, el acompañamiento psicosocial en particular no solo lo aplican profesionales de la salud mental, ¿no? Sino que también pensamos que cualquier persona que tenga un interés en la defensa de derechos humanos, en esta parte de un acompañamiento que por supuesto requiere estudio, requiere meterse en el tema, requiere teoría y demás, pero no es exclusivo, ¿no?, de las personas psicólogas esta parte del acompañamiento psicosocial. Entonces, en ese sentido, pensaríamos que no todo es terapéutico y no todas las personas y no todas las problemáticas las puede solucionar la terapia. Que creo que también es como un engaño, porque se vende como la solución a los problemas. Tenemos esta experiencia desde la parte institucional, a lo mejor en distintos trabajos, en los que llegan personas a instituciones a pedir ayuda porque se presentan situaciones fuertes en su vida que requieren intervención de las instituciones públicas, y muchas de las respuestas alrededor es ok, perfecto, nosotros podemos llevar el caso y acompañarla, pero usted tiene que ir a terapia. Y, digamos, es importantísimo si hay un suceso traumático, significativo dentro de la vida de una persona, que haya este acompañamiento terapéutico. Pero luego creo que es como forzar o a lo mejor cargar toda la responsabilidad a un proceso terapéutico y esperar que funcione de la noche a la mañana. Decir, es que si ya estás yendo a terapia, ya se tuvieron que haber resuelto tus problemas. O sea, ¿por qué todavía no hay un estado de bienestar? ¿O por qué yo te estoy viendo? A ver, vuelvo, la experiencia que hay, al menos que compartimos, es el tema con víctimas de delitos. Entonces, las víctimas de delitos son muy diversas, ¿no? Y poder decir que el acompañamiento terapéutico o la terapia va a solucionar todos los problemas que se vivieron después de un hecho delictivo, sí creo que es un poco irresponsable a lo mejor. Cuéntanos una de tus experiencias en el trabajo que tuviste. ¿Qué es lo más pesado que has visto? Lo más pesado, creo que son muchísimas situaciones. Cada víctima era una historia distinta. Y cada uno de los casos tiene sus particularidades. Pero creo que uno de los que más me han marcado, al menos como acompañante psicosocial, y que comparto aquí con mi amiga y colega, es el acompañamiento en catástrofe de minas. ¿Qué fue lo que pasó? Fue una noticia bastante mediática, y básicamente fue la inundación de una mina, ¿no?, con personas trabajando dentro de ella. ¿No fue la que fue en Coahuila? Sí, ¿no? En Coahuila. Sí, justo en Coahuila. Ajá, en la zona carbonífera. En la zona carbonífera, sí, Ajá. sí. En el municipio de Musquis en particular, en donde, pues bueno, este trabajo ya de por sí tiene un contexto histórico en esa región del estado. Pero bueno, no te interrumpo más. Estabas compartiendo tu experiencia. Ahorita complementamos. Ahorita le entro, sí. Dale. Sí, creo que es una de las experiencias más fuertes que al menos pude, pues, tener la oportunidad de acompañar, ¿no? Sobre todo porque son espacios, volviendo un poco al tema de los ideales de la terapia, ¿no? Son espacios que no te preparan de alguna forma, digamos, en la parte escolar. En la parte escolar te dicen, ok, tú vas para psicóloga o para psicólogo, perfecto. Es una oficina, es un cuartito, escritorio, sillones, material, pruebas. ¿Qué pasa cuando llegas a catástrofe? O sea, te avientan a nadar, te dicen, hey, se nada así y esta es la forma como que remas y todo. Pero resulta que hay oleaje. Ya y cuando resulta llegas que allá, hay una marea gigante, porque yo en catástrofe, yo no tengo los sillones, yo no tengo el banquito, yo no tengo el espacio para poderme sentar y dar un acompañamiento terapéutico. Uh-huh. Entonces,
digo, sin decir que una cosa es, porque no se trata de qué cosa es mejor, ¿no? Sino que son temas como muy distintos y que tienen distinto abordaje, ¿no? Entonces, el poder de, pues acompañar en estos espacios en los que no hay una ruta a seguir porque no es no es una receta, nada, ¿no? Pues es adaptarte y es llegar y trabajar y acompañar con lo que se tiene y con lo que se puede ahí. Y ver todas las necesidades que surgen en un momento. Hablábamos y decíamos en esa experiencia, es ver la humanidad en su máximo esplendor, sobre todo estando en esos espacios, ¿no? En los que suceden cosas tan fuertes y en los que se experimentan tantas emociones y sentimientos al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo también cómo nuestro propio psiquismo está involucrado ahí. O sea, al final de cuentas somos personas y en medio, por ejemplo, de esta catástrofe en donde estábamos esperando junto con las familias noticias de las personas que estaban atrapadas en esta mina, pues se vive la incertidumbre total, ¿no? Y en todo sentido, desde si va a llover, ¿no? Que nos tocó climas de todo, o sea, estando a Frío, 45 lluvia. grados y luego, y las noches muy frías porque además es una zona desértica completamente, entonces los climas son muy extremos y pues en cualquier momento podía haber noticia respecto al rescate con vida o sin vida de una persona, ¿no? Pero tú vas preparada en hacer tu chamba, pero volteas, en este caso, la escena a las familias, ¿no? La incertidumbre que se siente o cómo los miras que están desesperados porque quieren saber de su familia, quieren saber de ese ser humano que ellos están esperando que salga con vida, o sea, quieren esa noticia. Claro. ¿Y tú qué haces? O sea, quisieras decirle, sí, aquí está, se lo voy a traer o va a salir con vida, va a estar bien. Pero en ese momento te pones como, o sea, a lo mejor entre la espada y la pared, ¿qué hago? Y creo que justo lo que mencionas es muy relevante porque hay que tomar en cuenta que el centro y parte del jale del acompañante psicosocial es siempre poner la atención a las familias. O sea, porque alrededor pueden estar sucediendo mil y un cosas de las personas que están haciendo su trabajo también en labores de rescate. Uh-huh. Pero como acompañantes psicosociales poder decir, a ver, sí, sigue girando el mundo, pero a quienes tienen que rendirles cuentas son a las personas que están aquí en medio esperando noticias de sus familiares. Y es como abogar, como no ser esa voz, porque el tema de dar voz creo que es... no vamos con eso. Polémico. Es polémico. Sí. ¿Por qué no? Porque esas personas tienen su propia voz. Simplemente es hacer espacio para poder decir, ok, tengo el gafet, tengo el chaleco y estas personas son las que necesitan que las escuchen, ¿no? Y acompañar, ¿qué es eso? Es estar del lado de las personas en los procesos tan complejos sobre todo. ¿Tú qué experiencia has tenido, Eli? Pues bueno, va esta misma que compartí con Natsiri en aquel año. A mí me tocó previamente otro accidente también en minas. Y bueno, está esta especialización al final de cuentas que nos ha llevado a la propia experiencia en el acompañamiento de catástrofes, pero también de violencias en general. Y pues la vida a mí desde hace más de 10 años me ha llevado al acompañamiento de familias de personas desaparecidas en particular. Y pues bueno, también es un acompañamiento sumamente complejo, ¿no? Porque estamos hablando de familias de personas desaparecidas que llevan en búsqueda entre 10 y 15 años, ¿no? Que todavía está esa parte de la ambigüedad entre la esperanza de encontrarles con vida o incluso la certeza de poder quizá encontrar un cuerpo que al final brinde como ese alivio, entre comillas, porque de ahí todavía seguiría un camino muy arduo. Una vez que una persona es localizada, con vida o sin vida, pues tiene que haber esta parte de la investigación, de la justicia y otra vez, muy utópicamente, de que pueda existir una reparación ante esa
violación a derechos humanos, que es una de las más atroces y terribles que pueden cometer en contra de una persona, ¿no? Bueno, estamos hablando del tema de la salud mental. Ahora regresamos también un poquito más al tema sobre la salud mental de los jóvenes. Hablemos sobre esto. Hoy en día tenemos un dispositivo en mano que hay mucha información que no es buena para los jóvenes. Más sin embargo, pues empezamos a buscarlo aquí, ¿no? ¿Qué recomiendan ustedes para los padres de familia que nos lleguen a ver en este video, en este podcast del Pato? ¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos tomen mejor camino y no se empapen de información mala para su salud mental? Complejísima, ¿no? Es que, a ver, ahorita el tema de redes, de internet, de manejo de información dentro de las redes y del consumo del contenido en redes está completamente desbordado. Porque es el auge, ¿no? Y es la forma, digo, para muestra un botón, estamos haciendo un podcast que al final va a ser contenido para que otras personas lo vean. Claro. Y hay un algoritmo que evidentemente te lleva a consumir ese contenido, ¿no? Entonces, creo que el verlas como un enemigo también, el poder decir es que, ¿qué hacemos para que usen menos el celular? A ver, ¿qué están haciendo con el celular? No sé. Para ellos, y ya ahorita las generaciones, los bebés ya están creciendo con tablets. O sea, la opción no creo que vaya encaminada a decir vamos a hacer un apagón y vamos a alejarlos, sino más bien al uso responsable, útil, que se vea justo como esta herramienta que es, porque la tecnología es una cosa maravillosa, que nos lleva al alcance de muchísima información y mucha de esa información evidentemente es muy buena. Y creo que también depende mucho de las conversaciones que haya entre familias, ¿no? De poder decir, aquí dentro de esta familia hay, sé que hablar de valores a lo mejor también es como muy estereotipado, pero dentro de esta familia existen estos valores, existen estas dinámicas, esta comunicación y tener esa cercanía con los jóvenes para poder decir, oye, ¿sabes qué? Mi algoritmo me llevó a este contenido. ¿Qué onda? ¿Tú qué opinas de esto, no? Y poder tener esa apertura. O sea, es importante también meterte con tu hijo en ¿qué estás viendo, mijo? ¿Qué estás viendo, mamita? A ver, vamos a verlo juntos. A ver, y te vas dando cuenta por dónde va navegando también tu hijo, Claro. ¿no? Entonces ahí, como padre de familia, pienso que nos falta esa parte. ¿Por qué? Porque lo que queremos es ser feliz a nuestro hijo. Lo hacemos y le damos la tableta y ya es feliz y piérdete y yo me pierdo en la mía. Pero no sabemos en dónde está o qué información le está echando mi hijo o mi hija a su cabeza. ¿Por qué? Porque no damos el tiempo para meternos y navegar con ellos, ¿no? Claro. Sí, sobre todo, bueno, yo mi reacción era eso de complejísimo, porque en efecto el bombardeo es permanente, ¿no? De la información. Y luego como esta parte de definir cuál es el buen camino o cuál es el mal camino, también para nosotros desde esta perspectiva igual un poco más colectiva o comunitaria, pues es no patologizar, ¿no? Por ejemplo, que ese es como no estigmatizar tampoco, decir, bueno, ya porque todos tienen una adicción al celular o todos tienen una adicción a la tablet o el contenido que están consumiendo es como muy malo, porque creo que también hay que consumir contenido malo para poder formar criterio al final de cuentas, claro, ¿no? Porque si entonces solo consumimos un tipo de contenido que nos pinta como el mundo de una manera muy maravillosa, y cuando se enfrentan en la realidad a problemáticas tan complejas como las que estamos hablando, en donde un adolescente o un niño, una niña, pueden en la escuela encontrarse con una familia de una persona desaparecida, ¿no? Correcto. Y entonces, no, pero ¿cómo es que sucede eso? Si en mi mundo de caramelo no existe. Claro. En mi burbuja no hay. Claro, Exacto. tienes que ser blanco o negro y tenemos que saber los dos colores.
Pero y también saber todos que los hay- matices y que que hay hay muchísimos dentro grises de en ese- medio. Hay ¿no? colores grises, exacto, pero es ahí donde estamos. A ver, ¿quieres estar en el gris, en el blanco, en el negro? Y para eso es esta parte que comentas, ¿no? De un cierto acompañamiento, un cierto monitoreo, por supuesto, pero creo que es más bien también como adultos tener esa posibilidad de incluir a las adolescencias, a las niñeces en estos temas que son complejos y en estos temas de los que nadie habla porque al final son los temas que van a enfrentar en su vida real. Pensamos que no hablan de sexualidad, por supuesto que hablan de sexualidad, ejercen su sexualidad todo el tiempo y entonces cómo bloquear, por ejemplo, este tipo de contenido en vez de que las personas adultas podamos explicarles de qué va ese contenido, bueno, pues si lo quiere ver, si no lo quiere ver, etcétera. Creo que sí también hace falta mucho dejar de lado esta perspectiva adultocentrista, ¿no? Sí, obviamente hay muchos padres que no, mijo, tú no puedes estar viendo eso, o no, pero es que ya escuchó. En la canción de Bad Bunny dice esto, esto, esto y esto, pero es que ya lo escuchó. A mí no me haces tonto, o sea, tú ya lo escuchaste, pa, yo ya escuché eso. Pero ¿por qué no vienes y me dices de qué se trata? ¿Por qué tengo que saberlo por otra persona? Claro, por ¿Por sus qué? pares. Porque nuestros padres o uno como padre no sabemos cómo enfrentar ese tema con nuestros hijos. Y no solamente en el tema de sexualidad, hablemos también temas de violencia. También. Ahorita hablábamos de la canción que traigo pegada, que yo no dejo de tararearla, o sea, está en mi cabeza constante, porque el ritmo es muy pegajoso. Y le decía a Ali que ya la escuchaste y me dice, no, a ver, le pongo la letra. Es una letra preocupante. O sea, digo, no nos vamos a poner moralistas y decir, uy, no, estas cosas están... Pero es que genuinamente temas de violencia que se abordan desde las canciones de una forma tan sangrienta. Estamos hablando, ¿podemos decir el nombre de la canción? Sí, ¿Y cómo se llama? es Oscar Maidón con Fuerza Régida. ¿Es La Boda o algo así, no? La boda. La Boda. Bueno, Sí. esta boda La es... conocí hoy y me La dio miedo. conociste hoy. Es que, justo, y sobre todo hablar de estos temas que se abordan desde las canciones y el entretenimiento y que son cosas reales. O sea, no estamos Es hablando que- de un cuento de hadas ni es de que algo que todo pasa en viene las de ahí. películas. Todo viene de ahí, todo viene de lo que dejamos consumir a nuestros hijos. Sí, pero que cosas que son inevitables que no consuman. ¿Por qué? Porque las escuchamos en todos lados. Exacto. La escuchan Y la mientras estás- tú no estás con él. Ajá, y está en la tienda, y, Y está en la radio, y en la está... radio. Exacto, está en todos lados. Y entonces poder tener esta conversación de, ok, es una canción pegajosa, pero ¿qué está diciendo? Ah, ok, mira, es que habla de básicamente un intento de asesinato o de que va a ir a esta boda y ya no quiere que esté con esta persona, entonces va a manchar el vestido blanco de rojo y hace toda una descripción de un evento violento y hasta de hablar de feminicidio, ¿no? Sí, sí. Y esa es una problemática y poner la palabra sobre la mesa, decir, esto existe, es feminicidio. Paréntesis. Hace poco yo hablaba también con mi tía y le platicaba un poco de esta como este conflicto que yo tengo con las decoraciones de Halloween. Porque luego yo me encontraba camionetas manejando, sobre todo acá en la hermosa Texas, y hay como estas camionetas que decoran como con sangre de Help, en la camioneta blanca y con Sí, sangre sí. Help, o bolsas amarradas. Bastante realistas. Sí, sí. Entonces me acuerdo que yo iba manejando y veo estas camionetas y mi primera reacción, sobre todo porque, a ver, yo entiendo que yo ya, mi vida, mis traumas, y el tener como este acercamiento también a estos temas, para mí fue como ¿qué estoy viendo? O sea, está impactante, ¿no? Sí. Y vuelvo, no desde este sentido moralista, sino es una realidad. O sea, hay países, mi querido México, en los que esta no es una decoración de Halloween. Son hechos reales. Son hechos. Llegas a lugares en los que están sucediendo estas cosas. Y si volvemos al contenido, es poder tener estas conversaciones con los jóvenes de, a ver, hay personas que lo están viviendo en carne propia. Y esta canción súper pegajosa
está sucediendo, pero a alguien ya le sucedió. O sea, aquí Exacto. es un contenido consumible. Están contando la historia de alguien. De alguien, exacto. Y poder tener la conversación desde la realidad que abarca esta historia de ficción para que la puedan consumir. Y que es una realidad al final de cuentas traumática, ¿no? En ese sentido de volver o aterrizar en el tema de salud mental. Realmente los traumas se generan desde que no nos dan una paleta de fresa y nos dan una de uva, ¿no? Ya desde ahí se genera un trauma, ¿no? En un niño o una niña. Y entonces, pues realmente tenemos o vivimos un contexto de violencia que resulta completamente traumático y que creo que hay como mucho miedo, ¿no? De abordar esa parte, sabiendo que es algo que nos atraviesa en el cuerpo, en la mente, en el corazón, y que creo que cabría también hablar de esa posibilidad de un concepto que es la esperanza, ¿no? Que si no la tenemos es como muy, muy complejo hablar entonces de salud mental o hablar entonces de felicidad, porque la realidad no nos permitiría de verdad llegar a esa posibilidad, a cómo estamos, ¿no? Sí, definitivamente. Y sobre todo porque me quedo pensando en estas ideas de la salud mental de cuatro paredes, en las que creemos que es una receta mágica, pero además que la realidad de una persona está llena de muchos otros aspectos que a veces no puede controlar el psicólogo. Hace poco compartía en redes un pequeño texto, no recuerdo exactamente el contenido completo, pero hablaba de un psicólogo no te puede pagar el autobús para que llegues a terapia. Un psicólogo no te puede surtir la despensa para que tengas cómo alimentar a tu familia en la semana. Un psicólogo no te puede conseguir el trabajo que estás buscando. Yo no quisiera ser ese psicólogo, ¿no? Pero la terapia no llega hasta allá. Y son contextos sociopolíticos, económicos, que desafortunadamente, se cargan a la salud mental. Y cuando sucede un hecho traumático que está acompañado de todas estas realidades, es algo que tenemos que hablar desde una salud mental comunitaria, desde una salud mental psicosocial, desde poder tener la perspectiva para explorar y ver todos estos aspectos que rodean a la problemática y no solo patologizar y decir, perfecto, es estrés, es ansiedad, y son estas, digo, que también es necesario el acompañamiento psiquiátrico con el medicamento en determinados casos, pero patologizar sin tener una perspectiva completa del contexto, sí creo que también estaríamos entrando por una puerta equivocada al hablar de salud mental. Sí, definitivamente, y también como esta parte de la salud mental de cuatro paredes, ¿no? Digo, ahorita yo digo, ay, también lo hago, ¿no? O Señorita sí, psicoanalista. Sí estoy en la calle, pero también estoy Claro. en esa parte de un consultorio, pero creo que la experiencia, la formación que hemos tenido la fortuna y el privilegio de poder alcanzar, da también otra posibilidad desde un consultorio, ¿no? Sí, desde despatologizar, por ejemplo, con esta frase que tiene Sigmund Freud, ¿no? Porque psicoanálisis, que es una persona sana es capaz de amar y trabajar, ¿no? Entonces son como las dos grandes esferas y si una falla, entonces algo quizá no marcha tan bien, ¿no? Y desde esa parte habría que pensar un montón en qué significa para una persona amar. Y por otra parte, también despatologizar lo que ha implicado pues una explotación laboral en medio de un sistema capitalista que exige demasiado, ¿no? En donde el descanso también se convierte en un privilegio, porque si no, las personas realmente no se sienten útiles, no se sienten completas, ¿no? Si no producen como ven que los demás producen, etcétera. Entonces, un tema bastante complejo, ¿no? Porque tiene un montón de aristas y porque no podríamos
como minimizarlo o categorizarlo como eso, como una etiqueta de quién es sano o quién no es sano mentalmente. Y bueno, pues muchachas, ustedes en todo el cuadro laboral, después de todo, ¿a ustedes quién las acompaña? Muy, muy interesante cuestión y muy buen planteamiento, porque sí, como ya lo decíamos, si atravesamos estas situaciones traumáticas, ¿no? Estas situaciones tan complejas y tan dolorosas, pues nuestra alma también siente, ¿no? Y también se ve afectada y también se impacta y bueno, también hace ratito les hablaba un poco de la esperanza y Siri, no sé si me permitas, pero bueno, Dale. ella y yo nos tatuamos juntas, ¿no? Uy, ¿dónde? La gente va a preguntar, Sí, ¿dónde? Hola, Sí. mamá. Tengo un tatuaje. Válgame. ¡Pum! Qué Descubierta. Qué fuerte, ¿no? Pero bueno, tenemos un símbolo que son unas burbujas, ¿no? Por ejemplo, unas burbujas que es la cosa más simple, ¿no? Que es agua con jabón, pero que en estos momentos en donde ciertamente pues decimos cómo le hacemos para que no nos duela tanto dolor. Por una parte sería imposible, pero es eso, es agarrarnos de algo, que en este caso fueron unas burbujas y que era como esta posibilidad de tener un respiro. Eso sana tu alma. Uh-huh. Pero no es lo único, por supuesto, ¿no? O sea, al menos también en la formación como psicoterapeutas, sí se nos es exigible un proceso de psicoterapia, ¿no? Porque si no, Tienes sería que ir a complicado. terapia sí o sí. Sí, no hay forma. No puedes cargar toda la mochila y después no poder con esa mochila. Entonces, yo digo a pensar, digo, ¿pueden dormir? Tienes que descargarlo. O sea, exacto. Cuesta. Suéltalo y ya, o sea, ahí se quedó. ¿Por qué? ¿Se puede hacer eso? Sí, tiene sus procesos también. Y son procesos, son cosas que se hacen tanto dentro del acompañamiento, tanto cuando tú estás acompañando a alguien, como en tu soledad, ¿no? Y pueden ser cosas individuales, como esta parte que para nosotros fue muy simbólica. ¿Por qué? Porque fue como un momento muy específico en el que quiero cortar un poco de esa experiencia, en el que alrededor, en esa mina, había un caos, volviendo a los adultos, en el que los adultos intentaban resolver absolutamente todo. Y querían noticias y querían saberlo ya porque el estrés estaba en un punto gigante. Y ahí había infancias también, había niños corriendo, porque las familias son familias grandes y son familias complejas, son familias. Sí. Entonces había niños, había adolescentes, había mamás, había papás. Y justo fue sacar las burbujas y los niños se pusieron a jugar con las burbujas con nosotros. Y para las familias también fue como a ver, ok, desconectémonos tantito. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto enojo? ¿Por qué de repente perdimos el control? Estoy asumiendo, yo sé, pero sí fue como un bajar la tensión en ese momento para poder decir, ok, hay cosas en las que podemos tomarnos un respiro para después continuar. Y que a la vez era un riesgo, ¿no? Porque decíamos, en medio de un contexto de mucho caos, de militares por acá, autoridades por allá, etcétera, como que pasaran unas burbujas ahí en el ambiente, ¿no? Como descolocaba, ¿no? Un montón, y entonces sí fue como antes de, ¿será prudente o no será prudente? Pero Vamos. luego ves ahí a las infancias, ves a Algo los para niños. distraerlos, ¿no? Sí. En este caso, como le llaman, desconectarlos, ¿no? A una cortina, algo para que en ese momento no estén pensando y no esté desesperada Claro. la esposa del señor que está dentro, que está esperándolo con sus hijos, que saben sus hijos que está allí adentro. Y que no es un tema solo como de distráete en algo y ya no pienses en eso, sino más bien esos respiros que son necesarios al momento de que agarras aire para poder sacar esas burbujas, ¿no?
eso es algo simbólico, digamos, y algo como importante en ese acompañamiento. Pero sí, digo, como acompañantes, como psicólogas, como psicólogos, es poder tener estos procesos que cargan todos, y no nada más psicólogas y psicólogos, cualquier trabajador que está completamente saturado en su vida y que luego tiene problemas en su casa, tiene problemas con sus amigos, tiene como un sinfín de situaciones, pues no llegas con la mejor disposición a escuchar qué está pasando con el de al lado. Y crear salud mental desde la comunidad, en una comunidad tan cansada, en una comunidad tan explotada, es difícil. Ahora, ¿ustedes tienen un ritual o algo que hagan? ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto antes de llegar a este lugar o después de. Pues no lo consideraría como un ritual, pero pues, sí como un amuleto, ¿no? Y es esa parte de trato de llevar burbujas siempre. Es eso. Vamos con las brujas. Sí, sí, algo tengo además con las burbujas, ¿no? Una especie de ahí de conexión o de vínculo, pero sí, para mí son como ese símbolo de tener la posibilidad de que la ternura aparezca en medio de tanto, de tener la posibilidad de que la luz haga su magia en una cosa tan simple y que la vida se vuelva así, más simple, no más fácil, porque fácil nunca va a ser, no más sencilla, solo más simple, ¿no? Y así de efímera es, así de efímera como una burbuja. Así puede cada vez que digamos clasificársela. burbujas. Perdón, es que creo que ya dijimos mucho burbujas. Sí, ya sé. Oiga, pero bueno, eso es sí, para justo. mí. En este cuadro, cuando a ustedes les tocó ver que sacaron personas ya sin vida de la mina, ¿les tocó ese cuadro? En esa ocasión no. A mí en la anterior sí. E incluso otras y otros colegas hacían el acompañamiento de los cuerpos y de las familias, ¿no? Cuando hacían, cuando eran trasladados para ser identificados como en otro espacio. Y bueno, desde la formación, por ejemplo, también en el contexto de personas desaparecidas, pues hay un componente que tiene que ver con todo lo forense, con toda la identificación de cuerpos. Y, por ejemplo, en una de las especialidades que tomamos, sí nos llevaron a temas de autopsias y esas cuestiones, porque es como esa posibilidad de entrenar la vista, de entrenar los sentidos, porque, por ejemplo, cuando acompañamos la entrega de un cuerpo, pues sí, el cuerpo se expone, el nuestro, ¿no? También a los olores, a las sensaciones, a lo que podemos llegar a ver, e incluso también para quizá amortiguar el impacto de una persona. Muchas veces es como lo vemos primero nosotros, le hacemos una descripción y usted decide si ve o no el cuerpo. La mayoría de las veces es un sí, pero también es de alguna forma tener esa parte de entrenamiento para poder acompañar ese tipo de noticias. Oye, y ahora que estás en tu consultorio, atendiendo a personas, familias, ¿cuál ha sido el peor escenario que has tenido con alguna familia o algo así? ¿O con una pareja o un hijo? Cuéntanos. Pues en realidad creo que sería difícil como saber cuál es lo peor o cuál es como lo más complicado, porque más bien ahí lo que leemos, lo que escuchamos, tiene que ver con el sufrimiento de la persona, así sea por una ruptura amorosa o así sea por un familiar de una persona desaparecida. En ese sentido sí me ha tocado un acompañamiento también terapéutico de familias de personas desaparecidas, ya desde una perspectiva completamente psicoanalítica, pero podríamos pensar que la persona estaría centrada únicamente en ese dolor, pero no, la persona tiene muchos otros dolores además de la desaparición, ¿no? Entonces creo que sería como muy, muy difícil y no quisiera caer tampoco como en esa categorización de cuál ha sido el peor caso, ¿no?
Hay casos también en donde el tema de el pensamiento acerca del suicidio, Ujú. ¿no? O estas ideas pues son también muy complejas y realmente sí nos angustiamos con nuestros pacientes. Pero hoy en día hay muchos jóvenes que piensan en eso, ¿no? Ujú. Hay mucha noticia que un niño lo encontraron que se quería suicidar, o una persona se suicidó por esto. O sea, hay mucha gente haciendo eso. Sí. Sí, es una de las problemáticas también como difíciles en el sentido de lo normal que ha sido como escuchar este tipo de noticias últimamente, pero también desde una cuestión un poco más existencial. No sé si haya una persona que no lo haya pensado en algún momento de su vida, ¿no? Probablemente sí, ¿no? Pero también es como muy común escucharlo, ¿no? No necesariamente tiene que haber como un eh, pasar a un intento o culminar, pero en algún momento, por lo difícil que puede resultar atravesar todo el contexto que tenemos, social, económico, cultural, de discriminación, de identidad, etcétera, pues es tener también como más apertura a escuchar eso, ¿no? Sin asustarnos, porque luego también eso es como lo que más ocurre, en donde le sacamos también a ese tema, pero creo que es una cosa bastante humana, pero no sé, ¿tú qué piensas? Ay, Dios, es que suicidio. Hablar de suicidio, la verdad no me consideraría experta. Lo que sí es que desde volvemos a esta salud mental comunitaria, el saber que la tormenta de mi vaso de agua es muy distinta a la tormenta del vaso de agua de alguien más y respetarlo, creo que es importante. Poder decir, si para ti eso está siendo importante y está siendo algo tan grande que estás llegando a pensarlo, tener la apertura para poder escuchar y hablarlo abiertamente. Y ahí vuelvo a la sensibilidad, al abogar por esa salud mental comunitaria, esa apertura a escuchar al otro sin juzgarlo, a escucharlo activamente, no a tener una participación porque luego sucede mucho de que no sabemos escuchar. Pero también hay personas que no quieren decirlo por temor a ser juzgados. Juzgados. Y de poder decir, es que estás loco al pensarlo. Exacto. Entonces ya busca ayuda, pero inmediatamente. Cuando en realidad, a ver, primero es no invalidar lo que la otra persona está sintiendo. Porque para ella, para él, para ella, está siendo significativo al punto de llevarlo a eso, ¿no? Sí, claro, cuando te dicen, ¿no? Pero si lo tienes todo, ¿por qué habrías ¿Por de qué? pensar en ello? ¿Qué estás pensando? No. Eso es invalidarlo. Entonces, no caer en la invalidación, escucharlo abiertamente es otra, y escuchar activamente. No decir, Pero entonces, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué le decimos a la persona? Ey, no lo hagas. O sea, ¿cómo? justo ahí va el asunto de poder tener esta escucha activa. Porque luego llega esta persona, me platica de la situación y yo, ¿sabes qué? Yo conocí a fulanita que también estaba pasando por eso. No, y no te imaginas el año pasado yo lo que tuve que pasar. Eso no es una escucha activa, porque ya estás poniendo la conversación en ti de nuevo. La escucha activa es poder escuchar activamente. Ajá, y en esa escucha activa creo que también está esa posibilidad de hablar, ¿no? O sea, no es como solo literalmente, bueno, cuéntame y ya, sino más bien es poder tener la posibilidad de preguntar cómo necesitas que te ayude en Exacto. este momento. Exacto. ¿Qué es lo que ¿En tú qué te puedo necesitas de ayudar? mí? Ese Ese es el punto número 3. Porque es no dar por hecho que tú necesitas echarle ganas. No es dar por hecho que tú necesitas que te llevemos al hospital. No es dar por hecho nada. Es que es lo primero que se nos viene. Güey, no manches, échale ganas, tú puedes. ¿Cómo crees? No pienses en eso. No, güey, tú todavía tienes mucho camino que recorrer. Ujú. Pero cuando
te cruzan muchas líneas por tu cabeza de querer hacerlo. Claro. ¿No? Y que es importante la intervención en todo caso, porque sí hay que salvaguardar la integridad de una persona, ¿no? Y cuando hay que echar mano de esos recursos, pues no queda de otra, pero creo que desde esa parte de qué quieres que Hagamos. haga, para que tú puedas como sentirte lo menos incómoda o incómodo posible. Puedo estar aquí, puedo acompañarte a estar triste, ¿no? Podemos estar en silencio, pero sí es eso, ¿no? También poner ciertas, pues no reglas, pero sí ciertas cosas que disminuyan los riesgos, ¿no? Es decir, bueno, pues entonces si estás tan triste y estás pensando en eso y podemos tener como buscar esta ayuda, pues aquí me quedo, ¿no? Y entonces la persona ya no está sola y esto pues ya es mucho menos probable que pueda llegar a ocurrir, etcétera. Ahora, vamos por otro lado, en el caso de las parejas. Hay muchas parejas que, es que es bien tóxico, es que es bien tóxica, es que este güey es así. No, este güey no era así cuando lo conocí, pero se volvió así. No, ya, este güey necesita ayuda. O sea, ¿cómo podemos nosotros enfrentar, en vez de juzgar a esa persona o decirle, no, güey, este güey está mal, necesita un psicólogo, este güey necesita ir, necesita terapia? ¿Cómo podemos nosotros enfrentar eso sin hacer sentir mal a la persona? Porque ya el momento de decirle, güey, tú estás mal, tú necesitas terapia, ahí ya te está mandando al carajo. ¿Cómo le podemos ayudar a que sea, pues, su salud mental mejor, en que, güey, pues cambia tu chip y salgamos adelante como pareja? O sea, no nos arruinemos, o sea, no nos arruinemos la vida, no seamos egoístas, porque hay mucha gente que enfrenta ese tipo de problemas, de que quiere ser más que el otro, o este está bien güey, o esta está bien así, y se empiezan a dañar cada vez más, y empiezan hasta el vato a quererle hacer algo a ella, o viceversa. ¿Por qué? Porque ya no llega ya no hacen el engagement, ya es puro pelear. Y eso viene de la mente. O sea, ¿cómo está salud mental? ¿Cómo es tu salud mental? Pero es que también creo que es otro mundo. O sea, hablando de salud mental de pareja. Sí. O sí, hablando, ahí ya me metí a salud mental de pareja. Sí, pero también creo que va mucho desde antes incluso de llegar a esos conceptos, de poder tener una noción de lo que para ti significa tener una pareja y construir un camino en pareja. O sea, creo que abordarlo desde ahí, porque si yo tengo una noción distinta de lo que para mí representa un compañero de vida, una compañera de vida, y la otra persona tiene una noción completamente distinta, de yo poder decir, bueno, es que para mí un compañero de vida es quien me apoye en mis proyectos, que me pueda, no sé, apoyar en la parte de la crianza de los hijos, que tendría que ser como dentro de lo común de una pareja. Pero si para la otra persona es como, ¿sabes qué? Es que para mí tener una pareja es nada más recibir ese apoyo que a mí me falta. Yo a lo mejor no voy a dar tanto en ese sentido, pero yo necesito que tú me apoyes porque para mí vas a ser como esa muleta que me falta, ¿no? Eso ya no es un equipo, eso ya es hablar desde la individualidad. Y son conceptos que no empatan, son ideas de tener una relación que no empatan. O sea, desde la construcción de qué busco yo en una relación y de ahí enfocarlo a los objetivos en conjunto, es que se puede construir una relación saludable. ¿Me explico? Uh-huh. Okay. Y bueno, desde el punto de vista, por ejemplo, del psicoanálisis siempre como seres humanos nos falta algo. ¿Qué? No sabemos, pero siempre nos falta algo. Y entonces pensamos que una pareja va a poder suplir esa falta, o va a poder cubrir esa falta, o va a poder llenar esa falta. Y no, porque al final de cuentas, cuando estamos en una etapa de un enamoramiento, por ejemplo, es una idealización total de la persona en donde sus defectos parece que no están, pues no, lo vemos como todo perfecto, todo bonito, todo precioso, ¿no? Y es lo bonito
de esta fase del enamoramiento, pero decimos que una relación amorosa empieza realmente cuando este enamoramiento termina, ¿no? Y que lo ideal es que sean dos faltas que puedan convivir, no dos faltas que busquen cubrirse una a la otra, porque eso no va a pasar. Entonces, cuando hay una insatisfacción de que la otra persona pueda llenar eso que me hace falta a mí, pues entonces quizá es cuando se da esta parte como más de la discusión, de la culpa, de la pelea, etcétera. Y entonces, ahí en ese sentido yo pensaría que sí es recomendable un proceso terapéutico, porque además decimos, las personas nos enfermamos del lenguaje. Hemos creado tantas palabras, le hemos puesto al micrófono, esto se llama micrófono y sirve para esta cosa. Esto se llaman audífonos y sirven para esta cosa. Pero nos comunicamos y una persona entiende una cosa y otra persona entiende otra completamente distinta, ¿no? Uh-huh. Y entonces se dan un montón de malos entendidos que psicológicamente impactan, ¿no? Y que impactan, por supuesto, también una relación de pareja. Entonces, en ese sentido, creo que el proceso terapéutico ayuda un montón para poder ir dándole sentido a las propias palabras, más allá del significado que pueda tener para todo mundo. Porque para mí, una relación de pareja, como ya lo planteaba Tsiri, puede significar una cosa y puedo tener un ideal de una vida en pareja, pero mi pareja puede tener una cosa completamente distinta y entonces ahí es cuando no jala. Exacto. Pues muchachas, gracias por estar aquí en el podcast del Pato. Muchas gracias. He aprendido mucho con ustedes. Muchos temas. La verdad, nos fuimos de un lado a otro, sí, de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste. Eso pasa con los psicólogos. Pero está chido, ¿no? Y para eso son estos episodios, estos podcasts para hablar de, pues hablamos de salud mental, ¿no? Claro. Entonces, recomendaciones. ¿Qué recomendaciones nos da a la gente que va a ver este video? ¿Qué más podemos hacer para tener una buena salud mental? Yo diría, practique su empatía. Practique su solidaridad. Practique el poder tener buenas acciones a su alrededor. Y yo sé que suena un cliché y que ahora sí que vamos a ir a hacer el bien sin mirar a quién. Pero creo que es algo importante para poder crear, perdón que insista tanto con la comunidad, y son difíciles los procesos comunitarios además, pero es necesario en una sociedad en la que ya nos está consumiendo absolutamente todo, de todos lados, en todas partes. Entonces, poder practicar esas opciones, poder practicar ese ser humano, no solo existir, sino ser un humano. Gracias, nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias. El podcast del Pato. Hasta la próxima.